les decía que vamos a hablar sobre la resurrección porque todos tienen diferentes formas de ver la resurrección e incluso en el tiempo del Señor Jesús habían conceptos diferentes en cuanto a la resurrección. Los fariseos y la gran mayoría de los israelitas pensaban que la resurrección era real, pero había una línea entre los sacerdotes que eran de los saduceos, quienes no creían en la resurrección y enseñaban que la resurrección no existía. Cuando el Señor Jesús llega a resucitar a Lázaro, obviamente no le había dicho todavía nada a María y a Marta, y hablando con Marta o con María, no me acuerdo cuál de las dos, él le dice, pero tú no sabes que va a resucitar, o sea, yo soy la resurrección y la vida. Marta. Y la hermana de Lázaro le dice, sí, yo sé que va a haber la resurrección de los muertos, y se está refiriendo a una resurrección al final, porque estaba predicha por los profetas de que iba a haber una resurrección final. Entonces, sobre la resurrección hay un montón de cosas, y si uno le pregunta a las personas si qué es la resurrección y cómo resucitan y todas esas cosas, pues habrán un montón de definiciones o cosas que decir. Por eso hoy vamos a estudiar acerca de la resurrección para que no nos echen cuentos. ¿Ok? Bien, Bueno. entonces, La primera es Luma. hablando de la resurrección, la tumba está vacía. Y hoy la tumba está vacía. Y cuerpo no se ha encontrado ni se va a encontrar, igual que el cuerpo del carnero del tiempo de Abraham, igual que el cuerpo del cordero en el tiempo de la salida de Egipto. Este cuerpo tampoco se va a encontrar aquí en esta tierra. E igual que el carnero y igual que el cordero, subieron hacia los cielos. Los unos con una columna de humo y todos los que mirando. Y el otro, él, subió a los cielos. No lo van a encontrar acá. Pero antes, el Señor resucitó. Ahora, ¿qué es la resurrección? De acuerdo con el diccionario, la resurrección es cuando algo que está muerto recibe vida. Eso es resurrección. Miremos qué piensa Dios con respecto a qué significa estar muerto. Así que el orden para leer está aquí. ¿Qué significa la muerte? Entonces, la primera persona que lee es Génesis 3:19, que es, ¿quién es? Génesis 3:19. Yo. ¿Ok? Espérate. Marta. El yo. Espérate que se salió esta cosa. Dos años después. No será. Y supuestamente ya estaba preparada. Ya. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Hasta pues de que ella, vuelvas a la tierra. Ok. Pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Polvo eres y al polvo volverás. Muy bien, así es. Entonces, ahora ya sabemos que vuelve a la tierra. Ok, veamos a ver qué más sigue. Salmo 104:29. ¿Quién lo tiene? Él sí. ¿Quién tiene el Salmo 104? Voy, Él ya sí. voy. Ah, ya viene, ya viene. Aquí estoy. Dale, dale. Cuán numerosas son tus obras, oh Señor. A todas las hiciste con sabiduría, la tierra está llena de tus criaturas. ¿Es el Salmo 104:29? Creo que me equivoqué entonces. No. Es Esconde 24. tu rostro, ese turbe. Ah, 24. Yo fui el que me equivoqué. Es 29. Espérame.
Salmo 104. Sí, es 29. Es 29. Esconde tu rostro y se desvanecerá, les quitará el aliento y dejará de ser, así vuelve a ser polvo. Ajá, eso, muy bien. Entonces dice que Perdón, me él equivoqué. les quitará el aliento. Miren bien, él les quitará el aliento y dejarán de ser y volverán Polvo. al polvo. Muy bien. Ok, ¿qué más dice Eclesiastés 12 del 6 al 7? ¿Quién lee Eclesiastés? Yo Claudia. sé que es Eclesiastés. Claudia. Claudia. Acuérdate de tu Creador antes que se hagan pedazos el cordón de plata y la vasija de oro, antes que el cántaro se estrelle contra la fuente y la polea del pozo se parta en 1000 pedazos. Cuando llegue ese día, volverás a ser polvo, porque polvo fuiste, y el espíritu volverá a Dios, pues Él fue quien lo dio. Ok, entonces ahora podemos definir lo que significa la palabra muerte. Cuando una persona muere, es que Dios toma su alma, ¿cierto? Él quita el hálito, dice en el Salmo, él quita el hálito y la persona deja de ser. O sea que el hálito, el alma de la persona que vuelve a Dios, como dice en Eclesiastés, esa alma es el ser del hombre. El ser del hombre es esa alma. Cuando una persona deja de ser es porque el alma ya no está en ese cuerpo. Y lo que va a la tierra, lo que era polvo, fue lo que Dios formó con sus manos. Así que lo que era polvo es el cuerpo. El cuerpo vuelve a la tierra y en algún momento se convertirá en polvo, porque polvo eres y al polvo volverás. No nos extrañe, miren bien, escuchen esto, no nos extrañe que el hombre, para ir en contra de Dios, momifique los cuerpos. ¿Quiénes hicieron momias de los cuerpos? Aquellos que quieren mantenerse en la vida con los muertos. Hay un pueblo, yo no me acuerdo dónde, no creo que es en México, donde las momias son levantadas el día de su cumpleaños, le sirven la comida el día de su cumpleaños y todos comen alrededor y hacen una fiesta con el tipo muerto hace más de yo no sé cuántos años ahí sentado. Hasta allá llega nuestra maldad. Y el problema es que el ser, la persona, ya no está. Ya se fue. ¿A dónde? A donde Dios que tenía que ir. Eso es la muerte. Ahora ya sabemos, la muerte es una separación que Dios establece para que el ser deje de ser ser. O sea, que lo que está en la tumba, lo que está en el cajón, ya no es la persona. Es solamente, como dice, los restos. No, es una parte de esa persona que fue separada de su ser. ¿Perfecto? Sí. Sí. ¿Todos completamente correctos con la definición? Dígame. Dímelo, Marina. Cuando Dios clama, dice, Dios mío, porque lo dijo Padre mío, ¿no? En el momento. Entonces, ahí donde Dios también se separa de la... Hay una separación también. ¿Por qué me has abandonado? Sí. Hay una separación. Ya. Ojo, no puede haber una separación en esencia como Dios, pero sí como hombre, su cuerpo muere porque su alma sale. Por eso el Señor Jesús murió. Eso no es que no, es que estaba dormido. Sí, con semejante lanza en el corazón me ha quedado dormido. No, murió.
El cuerpo murió, por eso el cuerpo lo estaban enterrando. Pero su alma bajó a donde van todos los muertos israelitas y de todo, al sitio de los muertos, allá bajó su alma. ¿Ok? Ahora, Ok. vamos a pasar a una segunda definición. Vamos a ver qué es la resurrección parcial. ¿Por qué resurrección parcial? Ya vamos a leer. Entonces, por favor, alguien que tenga Lucas capítulo 8, del 49 al 55. Aquí vamos. Maribel, Maribel. Sí, aquí vamos. Okay, le toca a Maribel. Sí. Ok. Yo creo que para entender esta porción, ¿puedo leer desde más arribita? Bueno, lo que pasa, lo puedes explicar si quieres mejor para no, es que si no nos vamos, acuérdense que son 17. Ok, antes de esto que voy a leer, pasó que la mujer que padecía de flujo de sangre tocó el manto del Señor y él preguntó quién y ella salió, ¿no? Tuvo que salir. Entonces, ahora sí, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Y entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Muy bien. Entonces, si el espíritu vuelve al cuerpo, si la muerte es que el espíritu sale y la persona deja de ser, lo que el Señor Jesús hizo fue, Padre, tráeme, que vuelva el espíritu. Volvió el espíritu, así que la niña volvió a vivir, volvió a ser. ¿Ok? Ahora, esta niña en algún momento moriría. Por eso yo digo, esto es una resurrección parcial, porque realmente ella recibió de nuevo el espíritu, pero en algún momento en el futuro murió. Veamos Juan capítulo 11. Es el que vamos a ver. Juan capítulo 11 del 38 al 44. Y le toca ¿a quién? Estaba desierto. Ah, estaba desierto. Pero yo puedo leerlo porque lo tengo acá. Bueno, no es necesario. Recuerden a Lázaro. El Señor Jesús llegó, Lázaro llevaba 4 días muerto. Cuando le dicen, bueno, pero entonces tú hubieras estado aquí y si hubieras estado aquí no hubiera muerto. Y él les dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Lloró por Lázaro? Yo lo leo. Ok, dale, está bien. Donde manda capitán, no manda marinero, no hay problema. Además dijo con voz de autoridad, yo lo leo. Sí, no hay nada que hacer ahí. Dale, tío. Bueno, vamos, tío. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, quede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes,
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Ya está. Pero Lázaro algún día también murió, porque además lo estaban persiguiendo para matarlo los del templo. Así que en algún momento ellos murieron. Entonces hubo una resurrección en el tiempo de Jesús. ¿Por qué habría esa resurrección en el tiempo de Jesús? Porque el Señor Jesús quería que las personas supieran la verdad del versículo 25 de Juan. Tío, ¿quieres leer el versículo 25 de Juan? Yo soy el que da la vida, el que hace que los muertos vuelvan a vivir. ¿Versículo cuál? ¿Juan qué? Juan 11:25. ¿Quién está en él? Yo. El que ama su vida la perderá. No. Juan. No, Juan soy- 11:25. Juan 11:25. Sí, adelantado. Yo soy el que da la vida. Soy la resurrección y la vida. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ok, ¿y el 26? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ok, esta es una pregunta para todos nosotros. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pregunta, ¿crees esto? ¿Por qué me está buscando? ¿Crees Amén. esto? Amén. Amén, amén. Claro que sí, amén. Así es. Espero que sí, porque si no, no tiene sentido lo que estamos estudiando. Ok, ya vimos la resurrección parcial. Ahora veamos la resurrección de Jesús. ¿Qué tiene de diferente la resurrección de Jesús? Hechos capítulo 2, versículo 24. Ahí está la lista para que sepan y vayan cada uno sabiendo lo que van a leer. Por favor. Hechos capítulo 2, versículo 24. Marta. A él Dios lo resucitó, habiendo desatado los dolores de la muerte, puesto que era imposible que él quedara detenido bajo su dominio. Muy bien, excelente. Romanos 6, del 9 al 10. Y dice, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Ok. Hebreos 9, 27. Ruchi. Ya voy, que lo tenía ahí por ir a buscar los otros. Hebreos 9, 27, 28. Así es. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Muy bien, excelente. Apocalipsis 1, 18. Cindy. Voy. ¿Cuál es este? Y el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Muy bien, excelente. ¿Cuál es la diferencia entre la resurrección del Señor Jesús y la resurrección de todos los otros que resucitaron antes?
Que el Señor no va a volver a resucitar, el Señor murió, no. Que los Entonces otros no era una resurrección parcial. que los otros vuelven a morir. Que los otros Él no va a vuelven a volver, morir, mientras él que no vuelve a morir. La resurrección del Señor Jesús es no vuelve a morir. No vuelve. No, ya Él venció la muerte. Ya no hay nada que lo detenga en cuanto a la muerte. Por lo tanto, no hay ninguna, pero ni una sola posibilidad de que aquel que resucita con Jesús muera. No hay. ¿Ok? Vayan teniendo en cuenta todas estas cosas porque son muy importantes. ¿Qué es la diferencia entre la muerte de Lázaro o la muerte de la hija de Jairo con la muerte de Jesús? Que los otros vuelven a morir. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido todavía muerto y resucitado. Vamos a mirar en la siguiente, ¿cuál es la resurrección de la cual se refería Marta? Esa resurrección al final de los tiempos. Daniel 12:2. Adivinen quién es. Gustavo. Muy bien. ¿Y si está? ¿Está? No sé. ¿Gus estás? No, él no está. Ah, de pronto ya lo están entrevistando. El problema de tener gente importante. Dentro del grupo, sí. Voy a buscar Daniel, capítulo 12. Es uno de los libros más interesantes. Ese Daniel, el Señor amaba muchísimo a ese hombre. Porque Daniel era alguien también especial para con Dios. ¿Cuál es Daniel? Daniel, capítulo 12. 2. Y lo voy a colocar en pantalla para que lo vean. 12:2. Que tengo Biblia nueva y Biblia nueva. Yo lo leí en mi lenguaje, la palabra de Dios para todos, y uy, violento. Daniel 12:2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así es. ¿Quién lee, por favor, Juan 5:28 y 29? ¿Quién le tocaba? Presente. A ver. Presente yo, pastor. Ah, sí, sí. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ok. Dorita, por favor, Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15. Dice el Señor en su palabra: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok, hay una resurrección postrera. ¿Esa resurrección postrera cuál es? Es la resurrección al final que nosotros leímos en Apocalipsis. Es lo que todo el mundo conoce como el juicio final. Lo que las personas no saben es que esta parte que está aquí, de la que acabamos de leer, es el juicio a todos aquellos que no creyeron en Cristo, ni en el Antiguo Testamento, ni ahora en esta parte del Nuevo Testamento, ni cuando el tiempo de la tribulación, y tampoco durante el milenio, porque todos estos serán resucitados para vida antes de este juicio. Este juicio es para los muertos.
O sea, para aquellos que tienen la primera muerte y no pueden disfrutar sino de la segunda. Fíjense, ya no habrá más muerte a partir de aquí, porque la muerte y el Hades también fueron juzgados y llevados al lago de fuego. O sea, no existe más muerte. Ok, ahora ya sabemos cuál es. ¿Qué significa la muerte? Sabemos qué significa resucitar. Sabemos qué significa la resurrección de Jesús. Sabemos qué significa la resurrección parcial. Y ahora sabemos qué es la resurrección postrera. ¿Se dan cuenta que hay 3 tipos de resurrección que nosotros conocemos? Pero todavía nos falta un tipo de resurrección. ¿Cómo les parece? Lucho. Y para eso vamos a mirar antes de la resurrección la muerte. La muerte de un cristiano. El tío quiere hablar. A ver. Tío. Lucho, repite lo que acabas de decir despacito. Lo que acabas de decir. O sea, la exposición que hiciste acerca de aquellos que tienen la primera muerte. Ajá, ok. Ok, en el capítulo 20, la conexión está muy mala. Segundo. Ok, en el capítulo 20, en el versículo 11 hasta el versículo 15, es el juicio del trono blanco. En ese juicio está abierto un libro que se llama el libro de la vida. Y están abiertos los libros de la vida de cada una de las personas que fueron resucitados para ese juicio. En ese juicio hay un juicio sobre las obras. Y en ese juicio sobre las obras, lo que va a haber es la condenación de la que habla, de la que nos leyó Luz Marina en Juan 5, 28 y 29, y que nos habla también en Daniel capítulo 12, versículo 2. En Apocalipsis 20, 11 al 15, lo que nos habla es de del tiempo en el que se va a ejecutar la condenación de las personas. Pero antes, la resurrección postrera tiene 3 pasos. La primera resurrección postrera es cuando, lo que pasa es que como esto lo vimos en Apocalipsis, yo lo di por sentado, pero voy a repetirlo para tenerlo en contexto. La primera resurrección va a ser cuando los cristianos, no importa, cuando los cristianos sean resucitados, cuando el Señor venga por ellos en el rapto. La segunda resurrección va a ser cuando el Señor venga por segunda vez a la tierra e Israel sea levantada, lo cual significa, levantar significa resucitar. Y luego va a haber una tercera resurrección. Después del milenio van a haber un montón de personas que van a ser creyentes durante el milenio. Esas personas tienen una resurrección antes del trono blanco. Cuando lleguen al trono blanco, los que queden, y ahí resucitan desde Génesis hasta Apocalipsis, último, todos los demás que no han sido resucitados para vida, van a llegar a ese juicio del trono blanco para resurrección de condenación. Eso es lo que se llama la muerte segunda. Porque esas personas murieron, pero van a muerte segunda. Es la muerte definitiva, cuando ya no hay una separación del ser, sino que el ser completamente es enviado al lago de fuego. ¿Ok? ¿Está bien? Hay alguna cantidad de personas que serán resucitadas para el juicio del trono blanco, o toda la humanidad será resucitada para el juicio del trono blanco.
Bueno, hay que leer lo que dice el Señor. Dice el versículo 12, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pregunta: ¿los que creen en Cristo tienen juicio por obras? No. No. ¿Por qué es la salvación en Cristo? Por la fe. ¿Por la qué? Por la fe. Por la fe. Por no la por fe. las obras. No. Por la fe, no por las obras. Así que estos que están aquí son los muertos. Muertos espiritualmente, seres muertos. Y el mar entregó los muertos, y la muerte y el Hades entregaron los muertos, y fueron juzgados cada uno, escuchen, según sus obras. Es que estos fueron los que no creyeron. La iglesia irá al tribunal de Cristo. Sí, estos son los que Esto no creyeron. Es muy diferente a condenación. Los muertos en Cristo no son condenados porque su condena fue pagada en la cruz, de lo cual nosotros celebramos el jueves. ¿Recuerdan? La cruz es donde están todos, absolutamente todos nuestros pecados. Si el Señor Dios Padre en este juicio abriera el libro nuestro, ese libro estaría en blanco. Y la única cosa que tendría que hacer es mirar en el libro de los vivos y decir, ah, sí, ahí está. ¿Cómo les parece? Pero, como mi tío Carlos hizo eso, vamos a un poquitico más adelante para entender esta parte. ¿Cómo es la muerte cristiana? Y por favor, ¿quién tiene 2 Corintios 5 del 6 al 10? Pati, por favor. Lo tengo en la palabra de Dios para todos. Ajá. Por eso siempre estamos confiados. Sabemos que mientras vivamos en esta carpa, estaremos lejos de nuestro hogar con el Señor, pues vivimos por la fe y no por lo que vemos. Tenemos confianza y preferimos dejar este cuerpo e ir a vivir en ese hogar con el Señor. Nuestro único propósito es agradar a Dios, ya sea que estemos viviendo en nuestro hogar o lejos de Él, porque todos debemos presentarnos ante Cristo para que nos juzgue, y cada uno recibirá el pago por todo lo bueno o malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo, dice acá. Pero miren lo que dice aquí. ¿Qué es lo que el Señor está mostrándonos aquí? ¿Qué es la muerte para un cristiano? Dice, así que vivimos con... Así que vivimos confiados, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Versículo 8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo y presentes al Señor. La muerte cristiana es ni más ni menos una mudanza. Un traslado. No hay que tener miedo a morir. La muerte es una mudanza. Usted se muda de estar aquí para estar allá. Nada quedó de su ser aquí. Su ser nada más quedó el cuerpo. Y este cuerpo, vamos a ver más adelante qué va a pasar con él. Pero el asunto es una mudanza. No le tengan miedo a morir. Nosotros vamos a mudarnos de este cuerpo a estar en la presencia de Dios. Ahí dice, a vivir en ese hogar con el Señor. En la morada que el Señor tiene allá. La morada que Él nos va a preparar. Espiritualmente estaremos allá.
O sea, usted se murió, usted llegó a la presencia del Señor Jesús. Punto. El Señor dijo que Él iba a prepararnos morada. Y aquí dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal. Y entonces el Señor nos va a recibir, nos va a decir, vea, pasó esto, usted no debió haber hecho esto, mire, estas cosas no estuvieron bien, etc. Mira que esto lo que tiene que ver es que dañó a esto, y esto fue muy bueno, mira, hiciste esto, hiciste aquello, etc. ¿Quién te está diciendo eso? El juez. Ahora pero bien, lo hace más como para limpieza. Pero no es para juzgarnos. No, es para limpieza. No, está aquí. Cada y es uno para ponernos recibe, trabajo. No es cada uno recibe según lo que haya hecho. Bueno o malo, tú vas a recibir. Usted será esto, usted será aquello, usted recibirá esto, usted recibirá aquello. Esto es para Más ti, trabajo esto es para o menos aquello. trabajo. Ahora, miremos la siguiente. Esa es la muerte cristiana. Entonces vamos a la resurrección cristiana. Mi tío se adelantó un poquito en esta parte, pero vamos a la resurrección cristiana. Juan capítulo 5, versículo 24, que está en, ¿cómo que se llama? Que fue despreciado. Juan 5, 24 es uno de los más hermosos versículos que pueden haber. ¿Lo leo? De cierto Sí, les sí. digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá al juicio de condenación y ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo se llama pasar de muerte a vida? Mudarse. Resurrección. Gracias, Maribel. Resurrección. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? De acuerdo con lo que dice aquí, ha pasado. Cuando creímos. Dice que es cuando oíste su palabra y le creíste. Cuando creímos. Vamos a ver si es verdad. Romanos capítulo 10, por favor, versículo 11. Romanos 10, 11. Pastor, Romanos 8. Perdón, 8, 10, 11. 8, 10, 11. Romanos 8, 10, 11. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo y de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. ¿Cómo les parece? Dice que nosotros somos vivos todavía, todo el tiempo. Ya no muerte, todo el tiempo. Ok, Efesios 2 del 4 al 7. Está en, ¿cómo se llama? Nadie lo cogió, pero ese es otro de mis versículos preferidos, entonces. Lo tiene mi mamá, tío. ¿Ah, sí? Sí, yo lo tengo acá, porque como nadie lo había agarrado. Ah, ok, entonces Maribel, te salvaste. Efesios 2 del 4 al 7, dale. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ok. Ese versículo dice, ¿cuándo fue que nos resucitaron? No. Nosotros estando muertos, nos dio vida con Cristo. ¿Dice cuándo nos resucitaron?
Dice que nos Sí, dio cuando, vida, cuando dice que resucitó nos dio vida Cristo, al unirnos con Jesucristo. cuando resucitó Cristo nos resucitamos nosotros también. Ah, ok, muy bien. Ahora miremos Juan 11, 24 y 27, que también le toca a Maribel. Es una acaparadora. Oye, Marta. pero te cogiste todas, ¿no? Sí, no te digo acaparadora. Si nadie lo quería. Puro monopolio. El que reparte, reparte, le toca la mejor parte. Yo A de ver. pura prudente no cogí más. ¿Qué? O Mira, sea que Maribel Pati. es una imprudente. Además, Pati. Bueno, Ok. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Wow. Increíble. ¿Qué está diciendo? Quiero decirles, mis amados hermanos, y esto es algo para que nosotros estemos felices y contentos. Nosotros ya hemos sido resucitados. Por esa razón es que la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros. Por esa razón es que nosotros morimos y pasamos directamente donde el Señor. No hay una muerte como la de los demás que tienen que quedarse esperando al día del juicio. No, 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 no. Tenemos vida y la vida es una vida continua, eterna al lado del Señor. ¿Cuándo estamos al lado del Señor? ¿Hoy estamos al lado del Señor? Claro. ¿Y ayer estuvimos al lado del Señor? Todos los días. Todos los días estamos al lado del Señor. Y el Todo día el que tiempo. muramos, y el día que muramos, saldremos de este cuerpo para estar al lado del Señor ahora de manera espiritual. Nuestro ser reconocerá a su Señor en ese tribunal y podemos verlo, podemos no sentirlo todavía físicamente, pero podemos verlo en su esencia como Dios, en su esencia espiritual. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la resurrección de este cuerpo, como dice Juan, Efesios 2, 4, 7, o dice Romanos, algún día este cuerpo, este cuerpo se siembra. Ahorita vamos a ver esa parte, porque eso es importante también. Pero el asunto es, por favor, necesitamos entender, nosotros ya morimos para quienes éramos antes y ahora vivimos porque somos de Dios. Por lo tanto, como hemos pasado de muerte a vida, hemos sido resucitados. El verbo que se usa en Efesios es resucitó, pasado. Lo que se dice en Juan 5:24 es han pasado de muerte a vida. Somos resurrectos ya. Si alguien nos preguntara, ¿y cuándo es que tú vas a resucitar? Perdón. Ya resucité. Yo resucité. Ahora, yo no lo estoy diciendo yo, ustedes lo acaban de leer, yo no lo he dicho. Lo dice el que tiene el poder, dice, yo tengo las llaves de la muerte. Él dijo que nosotros estamos resucitados, así que, si él lo dice así. ¿Estamos? Claro. Ahora, la pregunta... ¿Le discute? ¿Ah? ¿Qué? Que ¿Aló? quien le discute, dice Pat. Ah. Al Señor. Ok. Ahora bien, vamos a ver la descripción de lo que es resucitar. La resurrección del cuerpo. Nosotros estamos resucitados espiritualmente hoy.
Nosotros celebramos nuestra resurrección porque resucitamos con el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Fuimos resucitados por el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. Por eso es que somos nuevas criaturas. Ahora, todavía tenemos este cuerpo y este cuerpo nos ata a estar aquí y ausentes del Señor, entre comillas. Pero llegará el día en que morimos y saldremos de este cuerpo como ser para estar presentes delante del Señor y se consuma esa resurrección que ya se dio por parte de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver la descripción, por favor, acompáñenme a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer primero del 20 al 24. Vamos a entender tres cosas de la resurrección. ¿Cuál es el orden de la resurrección de los cuerpos? ¿Cuál es el cuerpo que vamos a tener? Y el tiempo en que vamos a hacer. Ok. Orden. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán. ¿Por qué entró por Adán? Porque Adán pecó y la muerte es la paga, o sea, es la consecuencia del pecado. Por un hombre, Adán, entró la muerte y también por un hombre, Jesús, la resurrección de los muertos. ¿Cuál resurrección? La resurrección para vida eterna, no la resurrección parcial, sino la resurrección total. Porque así como en Adán todos mueren, no todos mueren, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo el primero, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Y ya lo expliqué antes. Los de la iglesia en el rapto. Los de la iglesia en el rapto. Los israelitas que crean en Jesús como su Mesías en la segunda venida cuando Él regrese. Y los últimos que han creído durante el milenio antes del juicio del trono blanco. Esos tres momentos cronológicos se les llama la segunda venida de Cristo. Entonces, los que son de Cristo, de segundo. Y luego el fin. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Cuando termina el milenio, se hace el juicio del trono blanco y llegó el fin, y el Señor Jesús y el Padre y el Espíritu Santo se convierten en lo que son, la esencia de Dios, uno solo. ¿Preguntas del orden? ¿Preguntas acerca del orden? Jesús, no, señor. Como siempre, las primicias, luego los que son de Cristo y luego los que no son de Cristo. Establecido el orden, hablemos sobre el cuerpo. Versículo 42 al 50. ¿De qué? Eso tiene que ver con una respuesta a la pregunta del versículo 15. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? El Señor Jesús responde. Bueno, a través de Pablo.
Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Entonces, hay un cuerpo corrupto, que es el que se enterró, se quemó, se convirtió en polvo, etc. Ese cuerpo resucitará a incorruptible. Es un cuerpo que no puede corromperse y por lo tanto nunca puede morir. Versículo 43. Primera cosa es inmortal. Incorruptible. Segundo, el cuerpo con que vamos a resucitar se siembra en deshonra y resucita en gloria. Este cuerpo se va a enterrar con toda su maldad, con todo lo malo que hayamos hecho en este cuerpo, con todas las cosas que deshonran a Dios. Pero Dios lo va a resucitar para hacer un cuerpo glorioso. Oigan, ¿se imaginan? Un cuerpo glorioso. Si hoy miramos hacia las estrellas y decimos, wow, bueno, eso es poquito comparado con un cuerpo glorioso. Porque bueno, ya más adelante, ya me estoy emocionando, tranquilo. Se siembra en cuerpo animal y resucitará un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. Polvo eres y al polvo te vas a ir. El segundo hombre, escuchen bien esto, por favor, que es el Señor, es del cielo. Es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales. Y cual el celestial, también los celestiales. Seremos cuerpos celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Cuando nosotros seamos resucitados, lo terrenal se quedará terrenal. A la pregunta de con qué cuerpo vendrán, ay, ¿será que nos vamos a reconocer? Ay, ¿será que vendrá Lucho con bigote y con gafas? No. El cuerpo terrenal es este cuerpo que ustedes ven, pero no es mi ser. No es mi ser. A mi ser, Dios le pondrá su cuerpo, el cuerpo nuevo que Él quiera colocarle. Eso es un problema de Dios, el colocar el cuerpo que Él quiera que nosotros tengamos. El ejemplo, si ustedes leen unos versículos antes, el ejemplo es el siguiente. Cuando tú siembras una semilla, no siembras el árbol, siembras una semilla. Y esa semilla no se parece en nada al árbol. Al sembrar la semilla y muere, al salir la semilla, sale un árbol. Pero si tú ves un árbol de abeto, ¿es igual al otro árbol de abeto? No.
No es No, retórica. no, diferente. Son todos diferentes. ¿Quién los creó? ¿Quién los hace diferentes? Dios mismo. ¿Quién les coloca el cuerpo? ¿Quién les coloca cuántas hojas son? Dice el Señor, yo les cuento los pelos de la cabeza como las hojas que caen. Ese es el ejemplo. Así que no se preocupen por con qué cuerpo vamos a resucitar. Nos vamos a reconocer. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús resucitó? Lo que sucedió con María Magdalena. A ver, María Magdalena andaba con Jesús para arriba y para abajo. Y en el momento en que resucita, el Señor se le aparece a María Magdalena y María Magdalena lo reconoció. No. No. Conoció. Uno es el cuerpo, uno es el cuerpo que se siembra para lo terrenal y otro es el cuerpo que nace a lo espiritual. Por eso no lo reconocieron. ¿Por qué reconocían al Señor Jesús? Después de resucitado, obviamente. Por sus enseñanzas. Por sus enseñanzas. Lo que los de Emaús entendieron del Señor. Ay, caminamos con el Señor y no nos habíamos dado cuenta. Hágame el favor. Porque eso es lo que dice aquí. El Señor nos dará un cuerpo espiritual. Una cosa es lo terrenal y otra cosa lo espiritual. Dejen de estar pensando que con qué cuerpo será, que será como cuando yo tenía 30 años, que estaba joven y esbelto, caminaba. Yo quiero hacer un chiste, pero no lo puedo hacer. De pronto Mona de ojos azules. Mona de ojos azules. A ver, eso nunca correspondería a Dorita. ¿Cuál es el chiste, Luz Marina? Yo quisiera hacer el chiste. Si supieran que los cirujanos se van a morir de hambre allá en el cielo. ¿Quién? Porque imagínate, yo no sé para qué se gastan tanta plata las mujeres acá, los hombres, mujeres, haciendo cirugías y si se arrepienten van a tener cosas diferentes, ¿no? Así es. Lo único que quedará de ellos en este suelo serán las siliconas. Por eso no lo come nadie. El dinero. Ok, vamos al tiempo. Miren, 1 Corintios 15 del 51 en adelante. Vamos a leer del 51 en adelante. ¿Lo ven acá? ¿Lo ven? Sí. Que si lo ven. Sí. ¿Sí? Sí, señor. 51, 51. Sí. Ok, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Ok, ¿cuál es la diferencia entre que, por qué aquí habla de dormir y no todos moriremos? ¿Por qué no dice moriremos y dice dormir? Porque realmente despertamos es en la otra vida, no morimos realmente, sino que estamos haciendo esa transición. Porque ya tenemos vida eterna, entonces no morimos, así es. Ah, Entonces bueno, lo que hacemos es que nos dormimos aquí y despertamos allá. Ok, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Díganme cuál es el mejor ejemplo de transformación que ustedes conocen en esta tierra. ¿Está nuestro Señor Jesucristo? Por favor, un ejemplo natural de transformación. La mariposa. De la oruga, ¿han visto los gusanos que son las orugas? ¿Han visto las orugas? Y de esas orugas sale la mariposa. ¿Ustedes Hermosa. quieren saber cuál fue el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó de esto que está hablando aquí? La oruga y la mariposa. Es un cuerpo terrenal que se quedó aquí y lo que sale es una hermosa y gloriosa mariposa. ¿Quién recuerda a la oruga después de ser mariposa? Siempre quedará la mariposa en la Seremos mente. transformados. ¿Cómo dice Pati? Que siempre quedará es la mariposa en nuestra mente. La mariposa hermosa, la mariposa, pero es la mariposa. Así es. Seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta
y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, lo que nos lleva a la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo será el tiempo? El tiempo será cuando Dios venga por nosotros y entonces seremos transformados. Transformados. De la oruga a la mariposa. En un abrir y cerrar de ojos, Dios nos transformará de corruptibles a incorruptibles, de deshonrados en gloriosos. ¿Con qué cuerpo? Con el cuerpo que Él determine. No se preocupen, su ser permanecerá, porque Dios dijo que tenemos vida eterna. ¿Que nos reconoceremos? Claro. Claro. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros para hoy? Ya saben, miren, ¿qué hemos aprendido hoy? Díganme qué cosas hemos aprendido hoy que los hayan movido, que los hayan impactado. A mí que no sabía, o pues no lo había entendido así, que yo ya estoy resucitada, el Señor ya me resucitó. Okay, yo tenía claro que yo iba a resucitar, era el día del rapto si ya me había muerto, pero no que yo en ese momento puedo decir, yo ya, el Señor me resucitó por gracia y porque tuve fe en Él y le creí, o sea, eso no lo sabía. Así es, ok. ¿Alguien más le tocó la fibra a algo? Sí, no, igual que Pati también, lo mismo, no había entendido que ya estaba resucitada en Cristo. Entonces, okay. Yo creo que eso es lo más maravilloso. El tema de que ya la transición sí la tenía clara, el tema de la mudanza la tenía clara, pero la resurrección de vida en mí, a partir del momento en que Jesucristo fue resucitado, no la tenía. Y sabían también que de corrupción salíamos en corrupción, de deshonra a gloria, y de animal a espiritual. Sí, eso sí lo vimos en Apocalipsis. ¿Sabían que eso es resurrección? Claro. Ok. Eso fue lo que pasó con el Señor Jesús y pasa con nosotros, o va a pasar con nosotros. Ok, ¿y ahora qué hacemos mientras estamos aquí? ¿Cómo es que la resurrección y la muerte y la resurrección de Cristo es algo como para celebrar? Lean conmigo. Por tanto, mis amados hermanos, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Eso es lo que nos corresponde hoy. Después de tener lo que tenemos, después de saber lo que somos para Dios y para todo el mundo, porque Dios es el todo en todos, sabiéndolo tú que tu trabajo no es en vano porque ya has sido resucitado en Cristo, pues entonces hay que mantenerse firme en lo que el Señor nos ha enseñado, constantes en seguirlo practicando. ¿Y cómo? Pues abundando
en lo que Dios nos ha dado, abundando en esa obra de decirle a las personas, sí, ustedes pueden tener lo mismo que nosotros tenemos. ¿Cuántos cristianos creen ustedes que saben que son resurrectos en la resurrección de Cristo? ¿Cuántos creen ustedes? Bueno, puede que lo sepan, pero ¿cuántos lo han colocado como algo real, asimilado en su corazón como algo real? ¿Por qué nos preguntamos por qué los cristianos no vivimos como debemos vivir? Porque no entendemos que nosotros somos mariposas y pensamos todavía como orugas que nos arrastramos en esta tierra en vez de volar en la libertad No vivimos, en la que Dios nos dio. es que no Ese es el vivimos esa problema. libertad, no vivimos esa libertad. Ese es el problema. El problema es que no entendemos que somos la mariposa, no la oruga que se arrastra. Por eso hoy vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Y esperen un segundo, por favor. Y vamos a celebrar con la cena. ¿Por qué? Porque, bueno, el Señor dijo que celebráramos la cena mientras Él vuelve. Voy a preparar los elementos de regreso. Adelante, por favor. Imagínate que mientras estamos celebrando la cena, yo aquí adentro pienso, el Señor resucitó y me resucitó con Él, yo ya también resucité, o sea, es una doble celebración. Exactamente. Y no solamente eso, miren algo más increíble. Dice en Efesios que estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Amén. Y todavía le tenemos miedo a si fulanito piensa algo, si sutanito piensa otra cosa, si... Oigan, por favor. ¿Seguimos siendo esclavos? Estamos sentados al lado del Padre, en el lugar del poder de Dios. ¿Por qué nos fascina esclavizarnos de nuevo? No. No. No seamos tontos. No nos dejemos quitar la libertad a la que fuimos insertados. Porque es la misma libertad del Señor Jesús. Eso es una maravilla. En serio, es una maravilla. En serio que es una maravilla. A mí me dio escalofrío. Sí, es algo impresionante. El Señor, en la noche en que decidió que era bueno morir por nosotros, Él tomó el pan y dijo, así es mi cuerpo. Y voy a dejar que lo partan por ustedes. ¿Por qué? Porque los amo y porque quiero que ustedes vivan conmigo, porque quiero que a donde yo estoy, ustedes estén. Y la única manera es que yo muera para que ustedes tengan libertad de lo que los hace morir. Comamos el pan.
Y luego dijo, hace unos 700 años, envié a mi profeta para anunciarles que había tomado una decisión. Y mi decisión era que quería hacer un nuevo pacto con ustedes. Pero un pacto que no depende de ustedes, solamente de mí. Y por lo tanto, yo voy a derramar mi sangre para que ustedes sepan que ese pacto es real. No me acordaré más de sus pecados, porque todos sus pecados me los voy a llevar a la cruz. Y para que me conozcan, voy a enviarles a mi espíritu, el cual los va a hacer nuevas criaturas. Porque ciertamente, el domingo que yo, bueno, el primer día de la semana que yo resucite, ciertamente ustedes tendrán la prueba fehaciente de que el Espíritu Santo los resucitará. Tomen de la copa para que recuerden mi pacto, dijo el Señor. Gracias, Señor Jesús, por lo que has hecho por nosotros. Es realmente impresionante e increíble que cada domingo que nos reunimos tienes una noticia nueva y buena para nosotros. Es impresionante revisar cada domingo que nos hemos reunido. Cada domingo tienes algo que es increíble, pero increíble. Hemos celebrado muchas veces este día de tu resurrección. Pero entender que somos quienes somos hoy, realmente no. Entender que el morir para nosotros es simplemente una mudanza, realmente no. Y entender que además debe ser algo que nosotros sabemos, que hemos pasado de muerte a vida, realmente no. Queremos vivir en tu obra. Queremos abundar en tu obra. Siempre. Porque yo sé que tenemos muchas personas y muchos hermanos que necesitan escuchar que tú los estás buscando. Te agradecemos mucho por tu gran amor. Amén. Amén.